La 5G es una nueva tecnología que está revolucionando el mundo y hoy vamos a hablar un poco más de ello. Mi nombre es William Diego y soy experto en redes del futuro. Hoy día vamos a comenzar a ver un poco más en detalle desde una perspectiva básica. Vamos a explorar principalmente la evolución de las redes móviles hasta llegar a la 5G y sus aplicaciones, y finalmente vamos a ver algunos conceptos básicos de la 5G. Bueno, sabemos que las redes móviles han tenido varias generaciones. Actualmente tenemos la cuarta generación de las redes móviles, pero antes de la cuarta generación de las redes móviles hemos tenido otras generaciones que nos han permitido tener cierto tipo de servicios. Ah, en los años 80, la primera generación de redes móviles vio la luz. En este caso fueron tecnologías muy básicas que nos permitían principalmente hacer llamadas. Era una tecnología en la cual no había un estándar. Prácticamente cada empresa diseñaba, construía y desplegaba una solución que era principalmente propietaria. A partir de la segunda generación, gracias a los estándares que se habían creado, se definió un estándar mundial para las redes móviles que permitió tener redes móviles que se podían interconectar entre ellas y que gracias a los estándares que teníamos podíamos utilizar estos aparatos móviles en cualquier parte del mundo, sin importar qué empresa ha desplegado o ha construido los equipos. Básicamente en esta segunda generación se tenía acceso a la voz, que en los años 90 era el servicio que se brindaba también en las redes fijas. A partir de la tercera generación de redes móviles en los años 2000, pues se introdujo los datos. Previamente en la segunda generación se había tratado de brindar servicios básicos de datos, principalmente para servicios básicos como mensajes de texto u otros que no requerían mucha velocidad en la conectividad. La tercera generación nos permitió tener una arquitectura mucho más adaptada a los servicios de voz con una mejor calidad de voz, pero también nos permitía tener acceso a los datos de una manera bastante básica, que los aparatos de ese entonces, bueno, los teléfonos móviles de ese entonces podían permitirnos de acceder a cierto contenido en Internet que no necesariamente está adaptado para este tipo de equipos. A partir de la llegada de algunos aparatos que hoy conocemos como los smartphones, que en los años 2009, 2010 comenzaron a llegar al mercado, al final prácticamente de la tercera generación, cuando el estándar de la cuarta generación estaba ya terminada y se estaba comenzando a hacer algunas pruebas, como hoy el día es el caso de la 5G, llegaron los iPhone 3G, si algunos conocen este término, fueron los primeros smartphones prácticamente como los conocemos hoy en día, que gracias al acceso de datos que teníamos en la red podíamos acceder a algunos servicios que en aquel entonces era principalmente música, algún contenido web, pero básicamente los servicios de Internet no estaban adaptados a este tipo de terminales. Poco a poco, a medida que se fue generalizando este tipo de equipos, las redes también fueron adaptándose a los contenidos, las aplicaciones, así que los servicios web pudieron integrarse de una manera más nativa a los smartphones. Y gracias a la llegada de la cuarta generación pudimos tener acceso de manera prácticamente como el acceso que teníamos en ese entonces a la Internet residencial. Se pudo tener también de esta manera acceso en los smartphones de ese entonces. Poco a poco los servicios se han ido desarrollando hasta el día de hoy, en el cual pues prácticamente los servicios que podemos tener en nuestros hogares, tanto en contenido multimedia, en el contenido web, lo tenemos hoy en día en los smartphones. Es en este contexto que las redes 5G se están desplegando. ¿Y por qué las redes 5G están llegando? Pues porque las redes 4G no son suficientes para poder cubrir las necesidades que hoy y en el futuro vamos a tener, ¿no? Tanto en los casos de uso
como en los sectores de la economía en los cuales se necesita este tipo de tecnología, ¿no? Hoy día vamos a tratar de descubrir un poco más de esto y por qué la 5G puede cambiar muchas cosas en el mundo del mañana. Hoy en día, la 5G nos brinda principalmente una primera versión, en una primera fase, el acceso a una velocidad de datos más importante comparada a la 4G, pero también nos permite tener otro tipo de aplicaciones que la cuarta generación de redes móviles no nos va a poder brindar. Y es justamente esto que va a ser la gran diferencia entre una cuarta generación y una quinta generación, aparte de otras características que vamos a ver más adelante. En cuanto a los casos de uso, como les había mencionado anteriormente, una de las principales ventajas de la quinta generación es la velocidad. En este caso, si comparamos la 5G a la 4G, la velocidad que vamos a ganar está multiplicada por 10. Esto quiere decir que el data rate o la velocidad máxima que podemos tener gracias a la 5G va a estar alrededor de los 10 gigabits por segundo, lo cual es enorme hoy día, es muy comparable a lo que podemos tener en fibra óptica en los países desarrollados y en una conexión estándar, pues vamos a poder llegar a un gigabit por segundo, ¿no? Esto en condiciones ideales, por supuesto. Es casi equivalente a lo que hoy podemos tener en fibra óptica. Pero esto es comparando a la cuarta generación. Vamos a poder mejorar la velocidad, vamos a poder no solamente mejorar, pero muchos ya conocemos este triángulo, son la familia de casos de uso que la 5G está promoviendo y es la base en la cual se ha construido la 5G. Tenemos uno de los picos de este triángulo que está orientado hacia las comunicaciones masivas entre máquinas. Eh, Esto quiere decir que la 5G nativamente estará preparada para poder conectar objetos a la red y poder tener acceso a los diferentes servicios. En términos de eficiencia energética va a ser mucho más importante, promete hacer una reducción del consumo energético para que todos los objetos conectados puedan tener una duración muy prolongada, ¿no? En este caso se habla de que las baterías van a tener una duración de más de 10 años y que se va a poder conectar más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, lo cual es enorme y lo que se prevé que en un futuro se tendrá en las ciudades inteligentes, en la industria, etcétera. Por otro lado, tenemos también las comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, que implica los casos de uso que están ligados principalmente a comunicaciones críticas, ¿no? En este caso podemos tener los ejemplos de los autos conectados o de la industria 4.0, también de la telemedicina. Son algunos de los casos de uso que prevé esta familia, ¿no? La 5G en su despliegue con todas las funcionalidades va a poder brindar toda esta familia de casos de uso que hoy en día no es posible con la cuarta generación. Pero vamos a ver de qué manera todo esto va a ser posible. Como ya dije antes, si comparamos la 5G con la cuarta generación de redes móviles, la cuarta generación con la cual contamos hoy en día nos permite principalmente tener acceso a la voz, a hacer llamadas y a los datos, tener acceso a las aplicaciones, a los juegos, videos, etcétera, que podemos tener como servicio en los smartphones hoy en día. En el mundo de mañana, cuando la 5G esté desplegada en su máxima capacidad, todas las funcionalidades estén finalmente desplegadas, vamos a poder no solo tener acceso a la voz, a los datos, sino a otros nuevos casos de uso, como ya había mencionado anteriormente. En este caso, pues listamos algunos de ellos, como la telemedicina, operaciones a distancia, que ya se han hecho algunas pruebas en el mundo de este tipo de casos de uso y funcionan muy bien. En un contexto como el que vivimos hoy en día de pandemia mundial, pues es muy importante tener este tipo de tecnología también desarrollado. Los objetos conectados, en este caso los medidores, poder tener acceso a las redes 5G a velocidades muy elevadas. Estamos hablando de velocidades
de más allá de 350 kilómetros por hora, los cuales son las velocidades promedio de los trenes de alta velocidad en el mundo. La seguridad y más allá de todo eso, servicios diferenciados en términos de calidad, ¿no? Lo cual es muy importante para la industria y otros tipos de caso de uso que vamos a ver. Si nos focalizamos un poco más en la arquitectura, pues si partimos de lo que existe hoy en día, principalmente las redes móviles están divididas en tres partes, ¿no? La red de acceso radio, que son las antenas que vemos muchas veces en los edificios. La red de transporte, principalmente hoy vemos que es fibra óptica o el cobre. En muchos casos todavía se utilizan los microondas para poder unir a las estaciones de base con el corazón de la red. Y en última instancia, en muchos lugares aún se utilizan las soluciones satelitales, ¿no? En este caso, en Perú, muchas de las ciudades muy alejadas, principalmente en la selva y en la sierra del Perú, utilizan conexiones satelitales para poder unirse, poder hacer la conexión entre la red core, los servicios y la red de acceso, ¿no? Y el usuario final. Y finalmente vamos a tener la red core, la red en la cual todos los servicios estarán conectados y gracias al cual vamos a poder tener acceso a todos los servicios que hoy en día podemos tener en nuestros smartphones. Ok, entonces, básicamente esta es una arquitectura que tenemos hoy, lo cual va a evolucionar de una manera considerable con la 5G. Cabe recalcar que hoy en día esta red es prácticamente fija, por así decirlo, en el sentido en el que sabemos exactamente dónde están nuestros elementos del corazón de la red. Es un data center en algún lado en la ciudad. Sabemos las antenas están de alguna manera ah, distribuidas en varias partes de la ciudad para brindar cobertura con las funcionalidades establecidas en estos lugares. Pero la 5G va a cambiar mucho toda esta estática que se tenía en la red, ¿no? Eh, en un primer lado, el corazón de la red 5G evoluciona de una manera considerable. Tenemos muchas funciones que van a cambiar. Estamos partiendo de una arquitectura muy estática a una arquitectura muy dinámica, en la cual, de acuerdo a la necesidad que se tiene en los casos de uso de la 5G, vamos a poder utilizar estas funciones y vamos a poder ubicarlas de alguna manera dinámica y flexible en las diferentes partes de nuestra red que va a también evolucionar en la 5G. En este caso hablamos que de acuerdo a la necesidad de algún tipo de caso de uso, en este caso si imaginamos los medidores, pues vamos a tener necesidad de algunas funciones del corazón de la red que no serán los mismos que para, por ejemplo, la realidad aumentada, o para la videovigilancia, que son casos de uso muy diferentes. Gracias a la flexibilidad de las funciones de red de 5G y también a la arquitectura que la 5G ha desarrollado, pues vamos a tener una red mucho más flexible, dinámica, que se va a poder adaptar a las necesidades que cada caso de uso va a tener. En este caso, esto va a favorecer no solamente a los clientes finales que van a poder acceder a diferentes servicios de manera mucho más eficaz, sino también a la industria que de alguna manera se va a beneficiar de este tipo de tecnologías para poder ser más eficiente, poder hacer muchos más casos de uso que van a servir finalmente a la industria y a la población. Okay, esto de un lado. De otro lado, tenemos también mucho cambio en lo que llamamos la interfaz aire, la conexión entre la antena y los equipos finales, los smartphones. Hasta hoy en día, las antenas de alguna manera irradian hacia todas partes. Quiere decir que en términos de uso del espectro no es muy eficiente porque estamos obligados a que las antenas
cubran cierto sector y que cuando un cierto aparato esté conectado o esté ubicado en esta zona, pues va a ser cubierta por una antena. En las 5Gs hay tecnologías que están haciendo que este tipo de cobertura sea mucho más eficiente. En este caso estamos hablando de la formación de haces o el beamforming, que es una tecnología que va a cambiar muchísimo la forma en la cual el espectro se utiliza. Se va a hacer uso del espectro de una manera mucho más eficiente, ya que simplemente se va a irradiar donde el aparato necesite o donde el aparato se ubique, y no se va a irradiar en otras zonas en las cuales no se tenga necesidad. Esto va a reducir considerablemente, de un lado, el consumo de energía, de otro lado, va a permitir que el impacto de las emisiones radioeléctricas sea mucho menor a lo que conocemos hoy en día con las tecnologías precedentes. Y finalmente esto va a aumentar la eficacia del espectro que se usa, ¿no? Y también, pues, en el futuro vamos a ver que esta tecnología va a permitir alcanzar velocidades mucho más importantes con la misma cantidad de espectro que en las tecnologías actuales. Otro aspecto muy importante en la parte de radio, principalmente, es que se tiene una alocación de espectro un poco más dinámica, en el sentido de que eh, el espectro, como hoy en día se hace en 4G o en 3G, es muy estática. Quiere decir que cada parte del espectro que se envía a un usuario final, pues tiene un tamaño de espectro dado a un tiempo dado. Esto hace que se tenga ciertas limitaciones en términos de latencia y también en términos de velocidad máxima. Gracias al espectro o a la numerología que se conoce a la composición entre el espectro y el tiempo en el cual se sirve a un utilizador, se va a poder implementar diferentes casos de uso. En el caso de tener necesidad de una baja latencia, pues se va a enviar información mucho más seguido que para un medidor que de vez en cuando se va a conectar a la red. Entonces quiere decir que la latencia no es muy importante. Simplemente lo que va a ser importante es poder conectar muchos de estos medidores al mismo tiempo o en una zona muy, muy, muy densa de una ciudad. Entonces, esta flexibilidad es muy importante y es una de las características que también es importante para la 5G y los casos de uso que se van a desplegar en el futuro. Eh, pero para desplegar la 5G es muy importante mencionar que hay muchas etapas hasta llegar a las promesas que hemos escuchado o que venimos escuchando sobre la 5G. Hoy en día estamos básicamente utilizando la 4G. Para poder tener acceso a la 5G, hoy en día se están haciendo los primeros despliegues de 5G, pero no es la 5G que nos va a brindar todos los casos de uso que necesitamos. Es una 5G que es una primera etapa, que lo que va a hacer es, en una primera fase de la 5G, mejorar sobre todo la velocidad que vamos a tener. En este caso, el estándar ha previsto muchas opciones de despliegue que de alguna manera van a ayudar a los operadores a poder hacer una migración mucho más fácil desde la 4G hasta una 5G que va a brindar todos los servicios, ¿no? Una primera etapa intermediaria que es muy importante, se conoce como la etapa non-standalone, que quiere decir que la 5G funciona gracias a la ayuda de la cuarta generación. Va a utilizar ciertos componentes, en este caso el corazón de la red va a ser común, va a ser el corazón de la red 4G, que va a brindar los servicios básicos que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, lo único que nos va a brindar esta primera fase es tener un acceso mucho más rápido comparado a la 4G. En este caso, como vemos en este esquema, las estaciones de base 5G se ayudan de las estaciones de base 4G para conectar un móvil y poder tener la conectividad en 5G, perdón. Gracias a este tipo de arquitectura vamos a poder llegar a velocidades muy importantes, mucho más allá de lo que hoy en día podemos tener en 4G.
Hoy en día estamos principalmente en esta fase, entonces esta fase ha comenzado en promedio en el 2020 y seguimos este despliegue. Eh, eh, Vamos a seguir una segunda fase a partir más o menos del 2023, que es el despliegue de una versión 5G standalone. Quiere decir que la 5G va a tener todos los componentes que el estándar 5G establece y que va a poder brindar todos los servicios que he mencionado en los slides precedentes, ¿no? Esto es muy importante. No esperemos que la 5G desde hoy en día nos brinde todos estos servicios, sino que va a ser a medida que la 5G standalone se despliegue, ¿no? Es muy importante también mencionar que hay una separación del espectro. El espectro es un recurso limitado que va a ser uno de los factores más importantes en el despliegue de las redes móviles. En este caso, para la 5G va a ser algo que va a ser realmente lo que va a determinar la calidad de 5G que vamos a tener o la calidad de 4G cuando hablamos de 4G. Estamos hablando también de una tecnología que se llama el Dynamic Spectrum Sharing. Este tipo de tecnología nos permite de alguna manera reutilizar la frecuencia existente en 4G y poder utilizar una parte del espectro 4G para tener de alguna manera una 5G. El problema que este tipo de tecnología tiene es que no brinda todas las características que desearíamos en la 5G. La velocidad no va a ser equivalente a la 5G standalone. Quiere decir que no va a haber un espectro dedicado como se espera para las 5G, sino que el espectro 4G existente se va a compartir entre los usuarios 5G y 4G, lo cual limita de manera considerable las ganancias que se puedan tener, ¿no? Esto es una etapa que muchos operadores están también tratando de implementar, pero que es una etapa mucho más dedicada a lo comercial que realmente lo técnico. Quiere decir que esto va a hacer que los operadores puedan decir que brindan servicios 5G de manera mucho más rápida, porque lo único que se necesita es hacer un upgrade del software y cambiar algunos componentes en las estaciones y antenas que hoy en día se tienen ya en 4G y no desplegar nuevas antenas 5G, que es lo ideal para poder tener el acceso a una tecnología 5G que nos va a brindar una velocidad mucho más elevada. Entonces, existen todas estas variantes, como les dije. Es muy importante tener en cuenta que que el espectro radioeléctrico es muy importante en el despliegue y es algo que vamos a ver a continuación. Entonces, el espectro es algo que el estándar prevé de qué manera van a ser repartidas. Inicialmente, el estándar LTE o 4G prevé un espectro de máximo 20 MHz, que es un pedazo de espectro que se va a utilizar por cada operador para brindar el servicio 4G. A medida que el estándar ha avanzado, ha permitido que se utilicen varias de estas componentes de espectro que se puedan utilizar o adicionar una sobre otra para poder brindar mayor capacidad, mayor velocidad. En este caso, las diferentes versiones de la 4G han permitido alcanzar velocidades muy importantes que hoy en día se pueden comparar a una 5G en ciertos despliegues, en ciertas configuraciones. La 5G prevé utilizar espectros máximos de entre 100 a 400 MHz de banda máxima que se pueden adicionar también. Esto es muy dependiente de cómo cada país organice sus bandas de frecuencias y cada país pueda también dar en concesión las diferentes bandas de espectro a cada operador, ¿no? Esto es muy dependiente de cuánto va a invertir cada operador y esto va a condicionar la velocidad y la calidad de red que vamos a tener, ¿no? Esto quiere decir que no todas los operadores van a brindar la misma calidad, como hoy en día podemos verlo en 4G. Va a ser muy dependiente de cuánto espectro cada operador compre al Estado y maneje para sus diferentes tecnologías. En este caso vamos a imaginar que en los primeros despliegues non-standalone que acabamos de mencionar, pues van a utilizar las frecuencias 4G que ya se tenían,
que son algunos pedazos de espectro que cada operador ha adquirido. Pueden ser máximo de 20 megahercios cada pedazo. Pueden ser también más pequeños que estos, de 15, 10, 5, 2, 2.5, perdón, como el estándar lo prevé, ¿no? En el caso de la 5G, pues pueden ser desde 400, 100, inferior a 100, también es posible, hay pedazos. Entonces, todo este espectro va a condicionar la velocidad máxima que vamos a tener. Entonces, en un despliegue inicial de non-standalone, tanto los espectros 4G como los espectros 5G van a repartirse según las políticas de cada gobierno para poder alcanzar una capacidad máxima, ¿no? Y hoy en día en Perú estamos viviendo una reforma de alguna manera de la alocación de espectro para poder acomodar los nuevos espectros que llegan en 5G, que están en curso de ser dados a los operadores y que estos puedan adquirirlos de acuerdo a la estrategia que cada uno de ellos tenga, ¿no? Y esto va a condicionar mucho qué velocidad podemos obtener en 5G, etcétera. Espero que esto haya sido claro. Para terminar, les quiero brindar algunos datos que creo que son muy importantes para la evolución de la 5G. En un primer instante, la rapidez máxima de la 5G. Como les dije, depende de la política de cada país, vamos a poder alcanzar velocidades diferentes. En este caso, estas estadísticas ilustran de qué manera cada país, de acuerdo a la política que ha adoptado, de acuerdo al espectro que ha asignado cada operador, se pueden obtener velocidades mucho más importantes, ¿no? En este caso, estas estadísticas datan del año pasado y son las redes que hasta el año pasado han sido desplegadas. Podemos observar que una red bastante avanzada en Arabia Saudita se alcanza a velocidades hasta 377 megabits por segundo. Esto en pruebas en una red que ya está abierta a la comercialización en Corea del Sur a 336. En Estados Unidos hoy en día, ligada un poco a la configuración, bueno, hasta el momento en el cual se hicieron las estadísticas, se podían alcanzar 52 megabits por segundo, lo cual es casi el doble de lo que se podía hacer en la cuarta generación, ¿no? Entonces, esto hace que se pueda mejorar la conectividad de los usuarios. Esto, por supuesto, va a evolucionar, va a depender mucho de las políticas de cada estado y de cómo los espectros van a ser organizados en el futuro. Otro dato importante es el despliegue actual de la 5G. Hoy en día, muchos de los países desarrollados en el mundo han desplegado ya la 5G en las principales ciudades. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Europa, Francia, España, Polonia, Bélgica, Italia, etcétera. Han desplegado la 5G principalmente en las ciudades más grandes y más importantes, en las cuales ya se puede tener acceso a esta tecnología. Por supuesto, se necesita equipos especiales dedicados a la 5G que soporten esta tecnología, ¿no? Entonces, si queremos acceder a la 5G en el momento en el cual llegue al Perú, pues vamos a tener que comprar nuevos equipos que sean adaptados a esta tecnología. En este caso, en el Perú, pues se está en una fase de inversión, se han hecho pruebas los años precedentes y hoy en día está en una fase en la cual se espera que los espectros sean asignados por el Estado y que posteriormente se pueda desplegar y poner en servicio. Así es que en los próximos años, pues la 5G va a llegar poco a poco a las principales ciudades, como fue el caso de la 4G, y los usuarios van a poder acceder a esta tecnología. Otro dato muy importante es el futuro de la 5G. En este caso, se prevé que Asia y Oceanía sean los continentes en los cuales la 5G se despliegue mucho más rápido y en mayor cobertura. Esto quiere decir que, según las proyecciones económicas
son en estos países en los cuales la 5G hoy en día están mucho más avanzados en términos de despliegue y de aquí al 2026 pues van a ser estos dos continentes en los cuales va a haber mucho mayor despliegue de la 5G. Tenemos también los datos de Europa, en los cuales, bueno, son el tercer continente en el cual va a haber mayor despliegue de esta tecnología, seguido por Estados Unidos en términos de volumen. Y finalmente, pues, Medio Oriente y América Latina, en lo cual, pues, llegamos un poco de retraso en despliegue de ese tipo de tecnologías, pero que ya las empresas están haciendo las inversiones en 5G y esperamos que en los próximos meses, años, o bueno, el próximo año a más tardar, imagino, esta tecnología va a llegar a las principales ciudades en el Perú. Bueno, esto ha sido todo. Espero o les haya dado las bases para entender la 5G, qué es lo que nos va a brindar y espero verlos en un próximo video. Muchas gracias por su atención y gracias.